Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más de esta lista de superdotación intelectual que se llama Marcianos y Terrícolas de mi canal Son las Cosas de Daniel. Hoy vamos a hablar de un tema que es importante para nosotros, las personas con superdotación intelectual, y es el tema de saber escuchar. Existe un tópico, y es que las personas con superdotación intelectual no tienen inteligencia emocional. Es un tópico tan mañido, tan extendido, que uno acaba interiorizándolo y creyéndoselo. Y solo con el tiempo te das cuenta que es justo al revés. Y voy a tratar de explicar por qué. En primer lugar, el equívoco nace de la, podríamos decir, confusión entre Asperger y superdotación intelectual, de la cual ya hemos hablado en otro vídeo. Hay muchos Asperger que tienen un CI muy alto y por tanto se asignan a superdotados, pero hemos dicho que lo que define la superdotación intelectual desde el punto de vista de las inteligencias múltiples es una sobreexcitabilidad intelectual y una sobreexcitabilidad emocional, además de otras sobreexcitabilidades, pero principalmente esas dos. Esto también nos separa de los PAS, personas altamente sensitivas. Ya hemos comentado por qué prefiero, aunque sea un anglicismo, hablar de sensitivos a sensibles, porque no es lo mismo. Podéis miraros el vídeo donde se explica eso. Y, por tanto, las personas altamente sensitivas, o PAS, tienen sobreexcitabilidad emocional y sensorial en general. Bueno, por eso a veces se confunden con superdotados, etcétera, pero no es exactamente lo mismo. Esa sobreexcitabilidad intelectual es la que define al superdotado principalmente, junto a la emocional. Bien, entonces, ¿de dónde viene esta confusión? Viene de confundir a los Asperger, evidentemente, con personas que puedan tener un CI alto, es decir, una capacidad lógico-matemática, verbal lingüística, etcétera, pero al mismo tiempo les faltan algunas otras características para ser incluidos dentro de los superdotados. Podríamos decir que hay Asperger que son talentos, que eso sería un poco de dónde viene esa confusión, porque normalmente se detectan los casos de superdotación que llaman la atención, es decir, aquellos que están mal integrados en la sociedad, que han tenido disincronías fuertes o que han sido detectados en época adulta, ¿no? Por eso hay una confusión respecto a la capacidad que tienen los superdotados de inteligencia emocional. Pero el gran apóstol de la inteligencia emocional, Daniel Goleman, nos dice que lo que define o lo que permite caracterizar la superdotación intelectual y la capacidad de inteligencia emocional son cosas diferentes. Bueno, pues vamos a explicar de dónde viene este problema. La inteligencia emocional es una manera de gestionar, saber entender las emociones ajenas y gestionar las propias. Es decir, podríamos decir que tiene dos partes. Una perceptiva, es decir, vemos esas emociones, y otra ejecutiva, es decir, sabemos qué hacer con esas emociones. Por simplificar, bueno, pues lo que es evidente es que la estructura cognitiva de un superdotado le permite captar más estímulos por unidad de tiempo y procesarlos a mayor velocidad. Por tanto, todo podría indicar que en principio deberían tener más inteligencia emocional. Y sin embargo, muchas veces no la ejercen. La razón por la que no ejercen esa inteligencia emocional tiene que ver con un conjunto de factores. Uno de ellos es que muchas personas con superdotación intelectual tienen problemas en el colegio, no han sido identificados pronto, no saben qué características tienen por las que son tan distintos, sufren algún tipo de acoso, son, por decirlo de alguna manera, relegados o atacados desde la más tierna infancia. Y esto hace que se retraigan, se metan en sí mismos y no entrenan esas habilidades sociales. Por tanto, la falta de entrenamiento es una de las primeras características. La segunda, que yo creo que es más sutil, pero al mismo tiempo quizá más extendida, es que la alta actividad mental de las personas superdotadas intelectuales les predispone a tener una especie de ruido de fondo que les impide percibir con claridad los mensajes de los demás. ¿Qué significa esto? Significa que nuestra alta actividad mental ocupa nuestra consciencia y hace que no estemos pendientes de las señales que nos mandan otros en su lenguaje emocional, en lo que nos dicen, etc. De ahí viene el síndrome o el síntoma o el tópico del sabio distraído, ¿no? De la persona que es muy inteligente pero al mismo tiempo no presta atención a su alrededor. Ese es el segundo factor por lo que yo creo que se asocia
esta supuesta falta de inteligencia emocional, es decir, la falta de entrenamiento, la confusión con los Asperger y tercero, el tener esta cacofonía interna, ¿no? este discurso interno permanentemente activo. Estas tres características son, en mi entender, con mi experiencia personal y de familiares y amigos con superdotación, las que podríamos decir más claras a la hora de ese tópico, ¿no? de que no tenemos inteligencia emocional. Pues bien, yo te voy a demostrar que esto no es así, sugiriéndote un ejercicio que es muy interesante. Y es que empieces a prestar toda tu atención, cuando esté alguien hablando contigo, a lo que está diciendo. Recientemente he mantenido esta misma mañana una conversación telefónica con una persona de una industria en la que me decía que no estaba acostumbrado a que le escucharan de esa forma. Yo le estaba escuchando al teléfono, de vez en cuando asentía, porque claro, si no asientes o dices sí, claro, tal, con onomatopeyas la otra persona puede pensar que tú te has ido o te has callado, etc. Y entonces la respuesta me sorprendió. Me dijo que efectivamente no estaba acostumbrado a que le escucharan con ese nivel de atención. Y ahí está la clave. Al escuchar a los demás con un alto nivel de atención, al estar muy atento a todos en este caso es una conversación telefónica, a las entonaciones de voz, pero si es una conversación personal, a los microgestos, etc., descubrirás una cosa, y es que nosotros, por esa capacidad perceptiva más elevada, somos capaces de detectar esos microgestos, que son precisamente los que nos indican las emociones de los demás. Nuestras neuronas espejo, es decir, aquellas que están pendientes de las señales visuales, auditivas y de comunicación gestual que otros nos lanzan, son las que precisamente nos permiten entender las emociones de los demás. Y como tenemos altos niveles de empatía, al mismo tiempo sabemos procesar dichas señales en tiempo real y llegar a hacernos una idea inmediata de lo que la otra persona está sintiendo. Si entrenas esta habilidad, la escucha activa, te darás cuenta que es un enorme tópico eso de que no tenemos inteligencia emocional, y un día te sorprenderá alguien diciéndote lo mismo que me han dicho a mí, que no están acostumbrados a que les escuchen con ese nivel de atención. Así que hazme caso, deja de pensar y presta atención a otras personas, porque vas a descubrir posiblemente que no solo vas a interactuar mejor con los demás, sino que vas a descubrir que realmente no tienes ningún problema. Tú creías que tenías un problema y realmente no tienes ningún problema. Tienes una capacidad sensorial muy alta, eres capaz de entender las emociones ajenas y eres capaz de establecer comunicación con otros de manera perfecta. El problema, insisto, es entrenar esa capacidad, porque la escucha activa, la consciencia de los demás, es lo que realmente permite entrenar esa parte ejecutiva de la inteligencia emocional, porque la parte sensorial nos viene de serie. Así que, si la parte sensorial te viene de serie, trabaja la otra, entrena la otra, porque esa es precisamente la que surge del entrenamiento. Un saludo y nos vemos en otra entrega.